Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Noraya Coyuretito y estoy encargada del curso de habilidad verbal. En esta ocasión vamos a trabajar la semana número 2, que compete con lo que es principales tipos de ítems. En este caso vamos a trabajar, por ejemplo, jerarquía textual, ítems relacionados a compatibilidad e incompatibilidad, sentido contextual. También vamos a ver ítems relacionados a extrapolación. Y antes de empezar con la sesión, es necesario presentarles de que estamos trabajando el ciclo 2017-2. Cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar luego. Veamos ahora sí lo que vamos a trabajar. Leamos juntos el marco teórico y luego vamos a aplicarlo de manera ordenada. Siempre les hago hincapié, siempre les puntualizo de que si no entienden alguna palabra, por favor cojan el diccionario, ya que no nos encontramos en esta suerte de dinámica de presencia, ¿no? En esta suerte de dinámica del docente con el alumno, no, más bien lo estamos haciendo a través de una plataforma virtual. Y siempre es necesario que el alumno entienda, comprenda muy bien el significado de todas las palabras. Ahora sí, volvamos al asunto que nos compete. Vamos a trabajar el marco teórico, lo explico brevemente y luego veamos las lecturas que vamos a trabajar. En esta semana, que es la semana número 2, plantearemos lo que significa este curso de habilidad verbal. El curso de habilidad verbal es una parte gravitante de las evaluaciones, puesto que incide en las competencias cognitivas del estudiante, ligadas directamente con suficiente manejo del lenguaje. Este curso evalúa la comprensión lectura de los discentes. Comprensión de lectura. Como parte de los exámenes, este curso plantea 3 textos con suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa. A su vez, cada texto aglutina 5 problemas o 5 preguntas, ¿no?, que tienen que ver con el formato DECO, y en suma la evaluación de este curso se compone de 15 ítems, para hacer una suerte de compendio o resumen de lo que hemos visto. En las evaluaciones, en las pruebas, vamos a ver que el curso de habilidad verbal siempre se va a presentar a partir de 3 textos. Cada texto presenta 5 preguntas de formato DECO y que en suma son en realidad 15 ítems. Ahora veamos, el curso taller de habilidad verbal se incidirá en el proceso de operaciones cognitivas esenciales con miras a potenciar la eficacia en la lectura comprensiva. Se trata de lograr una lectura fidedigna, o sea, fiel, en el criterio de interpretación plena, para avanzar gradualmente a una lectura trascendente, el norte de la lectura crítica. En ese sentido, 2 factores claves en toda lectura son los mecanismos de la memoria de trabajo y las estrategias inferenciales, quiere decir hacer explícito lo implícito. El modelo básico de la comprensión lectora es la siguiente. Tenemos 4 componentes. El primer elemento, que es el texto, que es nuestra fuente primaria, la información visual y la información no visual, que corresponde también al trabajo del lector. Ahora vamos a explicar brevemente este pequeño mapita. En el modelo básico de la comprensión lectora tenemos al texto, tenemos la información visual, al lector y la información no visual. ¿Qué ocurre? Un alumno, al enfrentarse a un texto, de por sí tiene que saber el tratamiento léxico del texto, pero también de por sí tiene que abocarse a entender lo que plantea el texto, en un sentido de que tiene que saber luego plantear una suerte de reflexión o argumento crítico a partir de este. Muy comúnmente los alumnos, por lo general, no abordan textos críticos, por lo general abordan textos expositivos o informativos. Es decir, abordan textos en los cuales es una sumatoria de datos, datos, datos y más datos. En el caso de la Presa Marcos, en este ciclo que es el 2017-2, estamos trabajando textos de tipo argumentativo, que implican ya de por sí una suerte de por parte del alumno, ¿no?, implica una profundización del tema a tratar. Los argumentos no son opiniones o meras alusiones, los argumentos tienen un sustento.
de por sí también puedo asegurarles de cada texto que vamos a trabajar son textos de divulgación científica, son textos de índole social, también económica, incluso también hay textos que tienen referencias políticas, como por ejemplo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, por un ejemplo. Entonces, el lector, o en este caso el estudiante, al elaborar un texto, tiene que comprender no solamente léxicamente, sino también abordar el texto a partir de una referencia cultural previa. Eso quiere decir de que un lector puede definitivamente resolver las preguntas siempre y cuando entienda las referencias culturales que plantea el texto. A continuación veamos, en cuanto a la evaluación del curso de habilidad verbal, qué tema vamos a trabajar. Dado que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es fundamental garantizar el avance en la comprensión lectora. En virtud de esta consideración, la didáctica de la lectura debe anclarse en formas idóneas o adecuadas que logren una evaluación permisible de la comprensión de textos. Los principales tipos de ítems en comprensión lectora son los siguientes. Vamos a empezar con la jerarquía textual. Cuando hablamos de jerarquía textual, estamos trabajando la idea de importancia o trascendencia, el peso valorativo de las ideas dentro de un texto. En cuanto a jerarquía textual, vamos a trabajar 3 puntos. El tema central, la idea principal y el resumen. El tema central es el formato global, la idea principal es ese formato global, pero más profundizado, y el resumen es la sumatoria de la idea principal más un compendio breve de lo que se está planteando en el texto. Eso quiere decir que tanto tema central como idea principal y resumen tienen una relación contundente. Eso quiere decir, están relacionados íntimamente. Empecemos por preguntas que están ligadas al tema central. El tema central es la frase nominal medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma. Por ejemplo, si estamos trabajando menciones a patologías mundiales, pandemias universales, como por ejemplo el SIDA, yo podría colocar el SIDA como pandemia universal. Ese sería un tema central porque es una frase nominal y no es una oración, que quiere decir de que en esta expresión, en esta enunciación, no se vislumbra el empleo de un verbo. Eso es una frase nominal. Veamos a partir de un ejemplo, a través de una pequeña y breve lectura, cuál sería el tema central de un texto. Leamos juntos. Un equipo de astrónomos alemanes y checos han utilizado nuevas técnicas para analizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo que está situado en el centro de la Vía Láctea a 26.000 millones de años luz de la Tierra y cuya masa equivale a 4 millones de masas solares. Hasta esta primera oración, que es extensa, vemos de que un equipo de astrónomos que provienen de Alemania y de Checoslovaquia han empleado nuevas técnicas para analizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo. Listo. Los astrónomos han analizado la información recogida por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur, ESO, siglas en inglés, y por otros telescopios en los últimos 20 años, y el movimiento de la estrella S2, según informa hoy el ESO. Toda esta información que he mencionado a continuación es secundaria. Sigamos. Así, han detectado unos cambios muy sutiles que se ajustan a las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Esto sí es importante. Dice, se han detectado unos cambios muy sutiles que se ajustan a las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Si se confirman estos cambios, que suponen una mínima variación de la órbita,
sería la primera vez que se observan los efectos de la relatividad general en estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo. Esta última mención, esta última oración, es la más importante y de la cual vamos a desprender la idea, perdón, el tema central. ¿Cuál sería el tema central, por lo tanto? Voy a anotarlo acá. Los posibles En este caso, el tema central del texto sería la posible detección de los efectos de la relatividad de Einstein en estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo, hechos a partir de las investigaciones de los astrónomos tanto alemanes como checos. Leamos juntos otro texto y luego veamos cuál es el tema central que se nos está planteando. El siguiente texto es un texto con un sentido histórico. Es mucho más narrativo y, por lo tanto, mucho más sencillo de apreciar el tema central. Texto 2. Pedro I de Castilla murió en el año 1369, siglo XIV. Es un gobernante español. En uno de los episodios más dramáticos de la historia de la España medieval, como asesinado en la tienda de un campamento militar por su propio hermano Enrique, que se alzó así con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Pedro I subió al trono en el año 1350 con tan solo 15 años, después de que su padre Alfonso XI muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra. 15 años al trono. Al principio, este muchacho mostró poco interés por la política y prefería salir al campo para cazar con sus halcones, permitiendo así que un aristócrata de origen portugués, Juan Alfonso de Albuquerque, se hiciera con el control del reino. Esa suerte de asesor, esa suerte de sucesor, gracias a la autorización del joven príncipe Albuquerque, combatió y ejecutó gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. Con todo, la principal amenaza para don Pedro no era Albuquerque, sino más bien eran sus hermanos bastardos, entre ellos quien le daría muerte, es decir, Enrique. Pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival, también lo condenó ante la historia. Para justificar la muerte violenta del rey, se dijo que don Pedro había sido un tirano, y se ordenó escribir una crónica en la que aparece como un personaje vengativo, avaricioso y hasta paranoico. Así nació la imagen de Pedro el Cruel. Sin embargo, existieron quienes consideraron que Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un buen monarca traicionado por los suyos. Por ello lo llaman el justiciero. Tenemos dos personajes claves en esta historia: Pedro I y su asesino, Enrique, que llegaría a ser también, según lo que hemos leído, su hermano. Enrique no solamente asesina físicamente a Pedro, sino también simbólicamente, porque manda a escribir una crónica en la cual él aparece con una imagen degradada, una imagen muy distinta a lo que él aparentemente era. Es decir, manda a escribir una crónica en la cual se le ve como un tirano arrogante. Creo que está claro el tema. Vamos ahora sí a trabajar las preguntas. La pregunta número 1 nos comenta: el tema central que el texto aclara o dilucida, ¿cuál es? A. Los efectos del derrocamiento de Pedro I a manos de su hermano Enrique. No fue un derrocamiento, fue, según nos comenta el texto, más específicamente hablando, un asesinato. Se va. El notorio devenir de Enrique de Trastámara, quien asesinara a su hermano. Veamos, en suspensión. La falsa imagen de Pedro el Cruel creada por su felón hermano bastardo.
esta sería una idea secundaria, dejamos de lado. Dado los relatos positivos y negativos sobre Pedro I de Castilla, llamado el Cruel. Igual también sería idea secundaria, porque no nos interesan mucho temas positivos y negativos. Aquí lo que interesa es la relación entre Pedro y Enrique. Enano, la muerte de Pedro I de Castilla a manos de Enrique, su hermano bastardo. Esta sería la respuesta indicada, enano. La muerte de Pedro I de Castilla a manos de su hermano bastardo, Enrique. Luego de haber ya desarrollado lo que es el tema central, tan concebido como una frase nominal, veamos lo que es la idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Y ya, como lo hemos mencionado antes, está relacionado íntimamente con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, la frase nominal, la idea principal se enuncia así. Los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Este agregado de que son implica un verbo, implica un predicado. Quiere decir de que es una profundización de la frase nominal. Estaríamos ante una idea principal. En el texto número 4 vamos a trabajar lo que es el tema central y también la idea principal. Abordemos las dos para poder tener una visión mucho más certera de lo que estamos tratando. Leamos juntos y veamos las preguntas. Nos dice, existen ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos en un auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Es decir, tenemos ciertas reglas empíricas para decidir cuándo los conceptos matemáticos son introducidos de manera intelectual, con un propósito intelectual, y cuándo solamente para impresionar, como un afán efectista. Ante todo, en caso de uso legítimo, el autor necesita tener un conocimiento adecuado de las matemáticas que se propone aplicar. En particular, no ha de incurrir en groseros errores. Y tiene la obligación de explicar lo más claramente posible las nociones técnicas necesarias en términos comprensibles para el lector, que presumiblemente no será un científico. Esto es el punto número 1. Segundo, puesto que los conceptos matemáticos tienen significados precisos, se caracteriza por la precisión, las matemáticas son útiles sobre todo en ámbitos en los que los conceptos tienen asimismo significados más o menos precisos. Si la matemática se caracteriza por ser precisa, ¿no? Entonces nos conviene a nosotros aplicarla en ámbitos que se caracterizan por ser precisos. Es muy dudoso que la noción matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido como el espacio de goce en psicoanálisis, por ejemplo, que son dos ámbitos totalmente distintos. Y tercero, 3, resulta particularmente sospechoso que conceptos matemáticos abstrusos, complicados, obstaculizantes puede ser, como el axioma de elección en la teoría de conjuntos, usados raramente en física y ciertamente nunca en química o biología, se vuelven milagrosamente pertinentes en las humanidades y las ciencias sociales. Esto quiere decir de que, en punto 3, los conceptos matemáticos abstrusos, no tan bien definidos, no sirven para ámbitos científicos, sino más bien sirven para ámbitos ligados a las letras, como por ejemplo las humanidades y las ciencias sociales. Después de ver estos 3 puntos, vamos a trabajar cuál es el tema central del texto. La alternativa A nos dice, la inconsistencia de las humanidades en la aplicación de nociones matemáticas. No hablamos de humanidades, es una idea totalmente secundaria. Besito, el distingo entre el uso pertinente y el uso pretencioso de conceptos matemáticos. Esto estaría siendo nuestro tema central, sin embargo vamos a esperar un momento, veamos las siguientes alternativas. Casa, los principios que rigen la adecuación explicativa de los ejercicios matemáticos. Esto de adecuación explicativa es demasiado secundario, se aleja. El espacio de goce psicoanalítico y su relación natural con las ciencias exactas. No tiene nada que ver porque son dos ámbitos distintos. Es idea secundaria. Enano, las reglas que determinan la relación entre las matemáticas y las humanidades. Eso también es idea secundaria. La respuesta correcta sería el distingo
o la diferencia entre el uso pertinente y el uso pretencioso de conceptos matemáticos. Ahora, si ya estamos estableciendo que la idea central, el tema central es la diferencia entre el uso pertinente y no de los conceptos matemáticos, entenderemos fácilmente lo que es una idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? Dice, Amorcito nos plantea, para utilizar los conceptos matemáticos de forma apropiada, se requiere tanto del conocimiento consistente de estos como de una explicación clara. Puede ser, le dejamos suspensión. Besito dice, el uso de conceptos abstrusos como el axioma de elección de la teoría de conjuntos en el ámbito de humanidades es un síntoma de incoherencia. No está como se plantea en el texto, para empezar, se va. Resulta sospechoso que ciertos conceptos matemáticos cuya aplicación es precisa se aplique a ideas indefinidas como el espacio de goce. Se va. Dado nos dice, la distinción entre el uso consistente y la aplicación inapropiada de conceptos matemáticos se cristaliza a la luz de ciertas reglas empíricas. Esta sería la idea central porque está mencionándote, tiene dentro de ella a la temática central y la está desarrollando nada más. Muy bien, sería 2 tatito. Ahora veamos pregunta por el resumen o síntesis del texto. Como ya les expliqué hace un momento, el resumen es la sumatoria, lo voy a colocar acá, entre la idea principal más un compendio breve del tema que estás tratando. Eso es el resumen. Veamos una pregunta, un texto sobre resumen. A continuación trabajaremos el texto 6 y a partir del texto 6 vamos a trabajar lo que es el tema del resumen. Imaginarnos como engranajes y muelles con pretensiones puede ser muy triste, qué duda cabe, nos dice el texto. Es decir, imaginarnos como máquinas es muy triste. ¿Por qué? Porque las máquinas carecen de sentimientos, están hechas para ser utilizadas y se pueden desechar. Los seres humanos, en cambio, sentimos, tenemos sentimientos, ¿no? Tenemos dignidad, derechos y poseemos un valor infinito. Una máquina tiene alguna finalidad banal, funcional. Por ejemplo, como moler un grano, afilar un lápiz. Un ser humano, en cambio, alberga fines más elevados, como el amor, el culto, las buenas obras y la creación de conocimientos y belleza. Hasta este punto podemos plantear una diferencia sustancial entre lo que es el hombre y la máquina. Sigamos leyendo. El comportamiento de las máquinas lo determina de forma ineludible las leyes de la física y la química, porque de estas han provenido, su construcción, etc. La conducta de las personas, en cambio, se elige libremente, lo que llamaríamos también libre albedrío. Si la mente está separada del cuerpo, puede seguir existiendo cuando el cuerpo deja de funcionar y nuestros pensamientos y nuestros placeres no se desvanecerán algún día para siempre. La mayoría de los estadounidenses siguen creyendo que en un alma inmortal, hecha de alguna sustancia no física, que se puede separar del cuerpo, pero incluso los que no comparten tal creencia en toda su formulación, imaginan que de algún modo debemos ser algo más que una actividad eléctrica y química del cerebro. La elección, la dignidad y la responsabilidad son dones que distinguen a los seres humanos del resto del universo. Subrayemos esto, por favor. Y parecen, dichos dones, incompatibles con la idea de que no somos sino meros conjuntos de moléculas. Los intentos de explicar la conducta en términos mecánicos se denuncian habitualmente como reduccionistas o deterministas. Los denunciantes raramente saben con exactitud qué quieren indicar con estas palabras, pero todos son conscientes de que se refieren a algo malo. La dicotomía entre mente y cuerpo está presente también en el habla cotidiana, como cuando decimos usa la cabeza, también decimos experiencias extracorporales, y cuando decimos también el cuerpo de John, o para el caso el cerebro de John, que presupone un propietario, John, que de algún modo está separado del cerebro que posee.
A veces los periodistas especulan sobre los trasplantes de cerebro, cuando en realidad deberían llamarlos trasplantes de cuerpo, porque como ha señalado el filósofo Dan Dennett, se trata de una operación de trasplante en la que es mejor ser donante que receptor. Irónico. Listo, muchachos. A partir de la lectura de este texto, vamos a trabajar un resumen. A ver, tenemos ideas básicas. Hombre distinto a máquina, y también hay otra suerte de dicotomía, que es entre, acá lo tenemos planteado, vamos a subrayarlo, mente y cuerpo. Es decir, en suma, hay dos distinciones ya identificadas. El hombre, diferente a la máquina, lo mental es distinto a lo corporal. La pregunta sería, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Veamos las siguientes alternativas. La alternativa A nos dice, se asume que la naturaleza humana trasciende las operaciones mecanicistas propias de una máquina mediante la mente. De esta forma aparece la dicotomía cuerpo-mente, a la cual se replantea en la asunción americana del alma inmortal. En esta primera alternativa estamos viendo las dos relaciones que hemos encontrado, las dos distinciones, tanto mente-cuerpo como también lo que implica hombre-máquina. Si fuera el caso, esta sería la respuesta. Vamos a dejarlo en suspensión para ver si encontramos en cualquier otra alternativa alguna más precisa. En Besito nos dice, la dicotomía entre mente y cuerpo se hace manifiesta en el habla cotidiana a través de un conjunto de expresiones que metafóricamente las replantean separadas. En tal sentido, es usual detectar casos como el cerebro de Jung. Acá en la alternativa B solamente está presentándose la dicotomía entre mente y cuerpo, pero no te habla sobre el hombre y la máquina. Es incompleta, se va. Casita. La propuesta del alma inmortal se hace manifiesta en el contexto periodístico cuando se especula sobre los trasplantes de cerebro. Ya, hasta acá uno se da cuenta de que si te habla del contexto periodístico ya se aborda un ámbito demasiado específico y no es en sí el resumen. Se va. Dado nos dice, resulta penoso asumir que el ser humano funciona en términos mecánicos. Hasta ahí estamos bien. Por ello se hace manifiesta una actitud renuente a la consideración de que las almas inmortales son ideas sin asidero fáctico y aparece el concepto de mente. Aparece el concepto de mente, pero ¿dónde está el concepto de cuerpo? También es incompleto. Aunque estaba, de alguna manera, siendo preciso, pero cuando ya se olvida de mencionar el cuerpo, esa alternativa finalmente muere. Enano. Las personas son capaces de elegir libremente su conducta. Por consiguiente, si la mente está separada realmente del cuerpo, esta podría seguir existiendo después de la muerte. Con lo cual, lo placentero de la vida perviviría eternamente. Acá se hace una relación muy idónea, muy buena entre lo que es lo mental y lo corporal, pero se está olvidando la distinción entre hombre y máquina. Entonces también es incompleta, se va. La única alternativa que nos ayuda a comprender las dos distinciones encontradas en el texto es amorcito. Luego de tratar ítems relacionados a lo que es la jerarquía textual como tema central, idea principal y resumen, vamos a trabajar ítems relacionados a léxico y semánticos, que tienen que ver con preguntas de sentido contextual. Es decir, en el texto, por lo general vamos a encontrar palabras en negrita, el docente lo va a poner en negrita y luego lo va a plantear en una pregunta y uno tiene que entender el valor contextual de ese término o expresión también a partir de relaciones de sinonimia o de antonimia, de connotación también. Veamos entonces en un texto cómo vamos a desarrollar esto. Leámoslo juntos y luego planteamos las preguntas. Texto número 7. Los seres humanos llegaron a la Luna a bordo de un carruaje llamado Apolo 11. Esta idea del carruaje es una metáfora, por cierto, como parte de una inversión sin precedente en ciencia y tecnología, emprendida por un país relativamente joven llamado Estados Unidos de Norteamérica. Dicha empresa condujo a medio siglo de riqueza y bienestar sin precedentes que ahora damos por hecho. Recordemos de que en el año 1969 el hombre llega a la Luna
a través del Apolo 11. Y esta suerte de bueno, más que descubrimiento, esta suerte de gran proceso, esta suerte de gran, digamos, empresa llevada a cabo por los Estados Unidos, tiene como consecuencia inmediata de que este país se posicione como potencia mundial. Es lo que nos está diciendo. Ahora, con nuestro menguante, acá está la palabra en negrita, ¿ya? Interés en la ciencia, Estados Unidos está camino a rezagarse del resto del mundo industrializado en todos los indicadores de competencia tecnológica. Te plantean dos escenarios. Antes, Estados Unidos invertía en lo que es el avance tecnológico, en cuestiones también de industria. Sin embargo, hay un escenario distinto actualmente, porque dice menguante interés en la ciencia, ¿no? Ha decrecido ese interés en la ciencia. Y como consecuencia, Estados Unidos ya no sería competitivamente hablando un país potencial. En décadas recientes, la mayoría de los estudiantes en escuelas de posgrado, de ciencias e ingenierías de Estados Unidos son extranjeros. Palabra clave. Hasta la década de los 90, muchos de ellos venían a Estados Unidos, conseguían su diploma y con gusto se quedaban aquí, empleados en nuestra fuerza de trabajo de alta tecnología. Ahora que el escenario ha cambiado, con oportunidades económicas emergentes en India, China y Europa del Este, las regiones con mayor representación en los programas de ciencias avanzadas, ingeniería en la academia, muchos de los graduados eligen volver a casa, no se quedan en Estados Unidos a trabajar. No es una fuga de cerebros, porque Estados Unidos nunca ha reivindicado a esos estudiantes como propios, pero sí es una especie de regresión de cerebros. El lento descenso desde el penthouse propiciado por las inversiones que hemos realizado en el siglo XX en tecnología y ciencia, ha permanecido oculto todos estos años debido al talento importado. En la siguiente fase de esta regresión empezaremos a perder el talento que capacita al talento. Es un desastre en ciernes. Cita en inglés y finalmente nos termina el texto diciendo: sin un renovado interés en estas áreas, el cómodo estilo de vida al que los estadounidenses se han acostumbrado se terminará rápidamente. Termina con una sentencia trágica. A ver, muchachos, en todo este texto hay ideas sencillas, ¿está bien? Vamos a establecerlas. En primer lugar, hay dos escenarios planteados, un antes y un después. Tenemos que a la cabeza se trata de un país, que es Estados Unidos, antes y después. Se está planteando de que antes había un profundo interés en la ciencia. Y ahora ese interés está seriamente afectado porque ya no se ve como es antes. Te plantea otra idea fuerte, que también es la siguiente. Antes en Estados Unidos no se notaba la carencia de gente preparada en cuestiones de ingeniería, ¿no? Porque antes el talento importado trabajaba en Estados Unidos, o sea, se quedaba en Estados Unidos, es decir, convivía en Estados Unidos. Convivía en Estados Unidos. Ahora, este denominado talento importado es un talento que más bien es importado, pero regresa a su país de origen. Talento, regresión. Ya no convive con los estadounidenses, sino más bien regresa, retorna a su hogar y ese talento estaría perdiéndose. Como consecuencia de todo esto, como conclusión, ¿qué sucede? Que Estados Unidos y su gente tendrían cotidianos problemas para vivir. Es decir, su cómodo estilo de vida se vería afectado. Esto sería a grosso modo lo que se está trabajando en el texto número 7. La pregunta número 1 nos dice, en el texto el término cerebro tiene el sentido contextual de A. Persona que encabeza una empresa.
B, centro nervioso constitutivo del encéfalo. C, individuo con un nivel intelectual notable. Dado, alumno destacado por su pragmatismo. Y enano, parte superior del cuerpo del hombre. Entre estas 5 alternativas, cuando tomamos la idea del cerebro dentro del texto, eran aquellos muchachos universitarios que tenían un alto potencial en cuanto al desarrollo de las áreas de ingeniería y ligada a las ciencias. Entonces tendría que ser sí o sí individuo con un nivel intelectual notable. 1, la cita. 2, en el texto, el antónimo contextual de menguante, dijimos de que Estados Unidos estaba presentando actualmente un interés menguante en cuanto a las ciencias. De menguante quiere decir decreciente. El antónimo contextual de decreciente tendría que ser creciente. La alternativa amorcito es la respuesta. Y 3, en el texto el término representación se puede reemplazar por sustitución, simbolismo, humanidad, protagonismo o procedimiento. Tendría que ser protagonismo por la importancia que implica esto dentro del texto. 3, dadito. 4, en el texto el término penthouse, ¿qué implica? Investigación de punta, futuro oneroso, zona de comodidad, objetividad acuiciosa, meta inalcanzable. La idea del penthouse en el texto, vamos a regresarla. Aquí dice, el lento descenso desde el penthouse, propiciado por las inversiones que hemos realizado en el siglo XX en tecnología y ciencia. Entonces, la idea del penthouse, ¿qué implicaría? Ese término implicaría la llamada investigación de punta. Investigación de punta en la cual a inicios, mediados y casi finales del siglo XX, Estados Unidos era como que una suerte de protagonista, representante de esta. Luego ya el caso es contrario. Pero mientras tanto, open house es investigación de punta. 4, amorcito. 5, el término inglés engine implica la idea de A, fábrica, B, trabajo, C, ingenio, D, movimiento y E, impulso. Si hemos tomado en cuenta las ideas señaladas dentro del texto, tendría que ser sí o sí impulso. Luego que hemos trabajado ítems relacionados a jerarquía textual y ítems relacionados a lo que es el tratamiento del sentido contextual, vamos a trabajar ítems que tengan que ver con coherencia textual. Esto quiere decir si es compatible o incompatible. Cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, tenemos que tener en cuenta la lógica y el sentido del texto. Un texto es compatible si presenta ideas, argumentos que estén relacionados con el texto. Y es incompatible si lo niega, lo rechaza o distorsiona las ideas o argumentos principales que te plantea un texto. Así de sencillo es. Siempre remarcamos y tenemos en cuenta que hay que entender la lógica y la intención que nos presenta cada texto. Tomando en cuenta esto, vamos a leer el siguiente texto. A ver. Una característica importante de la física clásica, subrayemos física clásica, es que los acontecimientos, las leyes y las predicciones adquieren de veras sentido cuando uno se para a pensar en ellos. Es decir, cuando razonamos a partir de las manifestaciones que nos están presentando. Todo se descubrió y evaluó en laboratorios normales ubicados en edificios normales. Las leyes de la gravedad y el movimiento, de la electricidad y el magnetismo, de la naturaleza y la conducta de la energía calorífica todavía se enseñan en las clases de física de los institutos. Esas revelaciones sobre el mundo natural alimentaron la revolución industrial. Subrayamos mundo natural en relación a revolución industrial, que transformó la cultura, la sociedad de maneras inimaginables para las generaciones anteriores y siguen siendo esenciales para entender lo que pasa y por qué en el mundo de la experiencia cotidiana. Por contra, en la física moderna, a ver, 2 escenarios, ¿está bien, chicos? La primera, física clásica, la segunda, física moderna. ¿Qué sucede en la física moderna? Por contra, en la física moderna, contrariamente, nada tiene sentido porque todo sucede en sistemas situados muy lejos de aquellos a los que los sentidos humanos responden. Es otro tipo de, ni siquiera podría llamarse experiencias, ¿no? Otro tipo de conocimiento. Esto es bueno, podemos afirmar encantados que nuestra vida cotidiana carece totalmente de física extrema.
Es decir, si la física clásica propugna lo cotidiano, la física moderna no propugna lo cotidiano. Hay una tabla interesante de valores acá. En una mañana normal nos levantamos de la cama, deambulamos por casa, comemos algo, salimos disparados por la puerta. Y al final del día, nuestros seres queridos esperan vernos igual que cuando nos fuimos y que regresamos a casa sin novedad. Pero supongamos que llegamos a la oficina, entramos en una sala muy caldeada para asistir a una importante reunión a las 10 de la mañana y de repente perdemos todos los electrones. O aún peor, cada átomo del cuerpo va por su lado. Mal asunto. Si esta escena se produjera en la vida cotidiana, la física moderna nos parecería mucho menos extraña. Nuestro conocimiento de las bases de la relatividad y la mecánica cuántica fluiría con naturalidad desde la experiencia diaria. Y nuestros seres queridos seguramente no nos dejarían ir a trabajar. Pero como eso no ocurre, entonces estamos patentando, estamos ejemplificando de una manera muy coherente de que la física moderna no tiene nada que ver con los actos cotidianos. Bueno, muchachos, creo que después de esta breve lectura estamos enfatizando dos relaciones. La física clásica sí tendría que ver con actos cotidianos, mientras que la física moderna, que implica temas como, por ejemplo, la relatividad, la mecánica cuántica, mundos paralelos, etc., no tiene nada que ver con los actos cotidianos. Ahora sí, a partir de lo ya explicado en lectura, vamos a desarrollar las preguntas de rigor. La número 1 nos dice, resulta incompatible con el texto, o sea, no guarda relación, no condice con el texto, no se relaciona con el texto, afirmar que la física moderna, recuerda que la física moderna apela a lo no cotidiano. Te puntualizo una vez más eso, por favor, tómalo en cuenta. Entonces, resulta incompatible con el texto afirmar que la física moderna, A, recusa los límites conceptuales de la física clásica, rechaza los límites conceptuales, en ningún momento el texto se planteó eso, recurre a métodos distintos a los de física clásica. Eso sería, perdón, compatible. ¿Recurre a métodos distintos? Sí, recurre a métodos distintos. Se inserta en un sistema alejado de nuestros sentidos, compatible también. Solo tiene sentido en el universo de la vida cotidiana. Esto podría ser. Erige o propone un divorcio con el sistema de la vida ordinaria, compatible. A, B, C y enano son compatibles, tienen que ver con la idea de la física moderna. Porque rechaza los límites conceptuales de la física clásica, porque recurre a otros métodos distintos de la física clásica, porque se aleja de nuestros sentidos y también se plantea un divorcio con el sistema de los actos cotidianos, pero solo tiene sentido en el universo de la vida cotidiana, totalmente desligado de lo que plantea la física moderna. 1, datito. 2, es compatible, ahora es compatible, guarda relación con el texto, afirmar que los eventos que aborda la mecánica cuántica son inacibles para nuestros sentidos, dado que A, los átomos solo pueden ser vistos por seres humanos especiales, se va. ¿La física clásica fue capaz de abordar fenómenos más complejos? No, incompatible. ¿El estudio de la física en la época clásica fue superior en demasía? Tampoco. ¿Se proyectan para situaciones extremas alejadas de lo cotidiano? Esto puede ser. Y enano, ¿se trata de una ciencia inserta en una serie de paradojas insolubles? No. Dado sería la respuesta adecuada, ya que la mecánica cuántica es inacible para nuestros sentidos porque se relaciona con la física moderna y por lo tanto está alejado de lo cotidiano. 2, dadito. Asimismo también tenemos ítems que se relacionan con la inferencia. La pregunta por inferencia consiste en hacerlo explícito lo implícito mediante un razonamiento que va de premisas a conclusión. La inferencia es un proceso clave en la lectura, pero debe tenerse el texto. Se formula de muchas maneras. Hay como que estrategias para entender la inferencia, ¿no? No siempre vamos a preguntar, ¿se infiere del texto tal? Sino que también podemos plantearlas a ustedes, ¿se infiere del texto qué? ¿Se colige del texto qué? ¿Se desprende del texto qué? La inferencia es el resultado de una suerte de relaciones entre premisas y se concluye algo de manera lógica. Hay toda una tipología de inferencias que vamos a ir viendo en el curso luego, de todas maneras. Mientras tanto, vamos a ver la inferencia en un sentido mucho más convencional.
vamos a leer un par de textos, que es un texto dialéctico con dos posturas claramente diferenciadas, y luego vemos qué se infiere a partir de este texto dialéctico. Texto 9a. En los últimos años ha resurgido el debate sobre las posibilidades y limitaciones de la educación diferenciada o segregadora frente a la educación mixta. Hay dos tipos de educación, la diferenciada y la mixta. Los partidarios de la educación diferenciada suelen alegar argumentos sobre el mayor rendimiento de los alumnos y de las alumnas en este tipo de educación debido a las diferencias cognitivas o las diferencias madurativas entre niños y niñas. También se incorporan otros argumentos, como el propuesto por Carmen Calvo, presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, quien señala que es mucho más fácil explicar a un grupo homogéneo y diferenciado. El niño se siente mucho más tranquilo que en clases mixtas, donde es más pendiente de gustar al de al lado que de atender lo que dice el profesor. ¿Qué nos plantea este texto? Está haciendo una suerte de apología, una suerte de reivindicación sobre la educación diferenciada. Podemos entender que la educación diferenciada implicaría de que en un salón el docente tenga alumnos y estos alumnos todos tengan el mismo nivel de comprensión lectora, por ejemplo. Entonces, se diferencian del resto de alumnos porque ellos son homogéneos, uniformes y tienen el mismo nivel y responden como tal. Veamos qué nos plantea el texto 9b. Los partidarios de la educación mixta, ahora veamos qué nos refieren sobre educación mixta, plantean que la escuela no es exclusivamente centro de aprendizaje estrictamente académico, sino que se debe ser considerada también como un centro de convivencia. Es decir, no son tan segregadores, plantean la idea de la integración, de la inclusión social, en el que se aprende a convivir con personas diferentes, educación emocional, educación en valores. La diversidad que se produce en las aulas mixtas no es un problema, sino que es una oportunidad para aprender a colaborar y a relacionarse desde el respeto mutuo entre hombres y mujeres. En este sentido, Epstein y Gams concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde un enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. A diferencia de la educación segregadora o diferenciada, la educación mixta apuesta por la integración y convivencia social. No nos conviene, según la postura de Gams y Einstein, que los niños no tengan una suerte de compartir con niños que tengan casi el mismo formato que ellos, ¿no? Sino les conviene más bien a los niños convivir con otros niños que tienen distintos, entre comillas, valores, distintos modos de pensar, distintos puntos de vista, y como por ejemplo, lo mencionamos hace un rato, por ejemplo, les conviene a ellos convivir con muchachos que tengan distintas respuestas ante una problemática que plantea un docente. Entonces, tomando ya en cuenta la educación mixta y la educación diferenciada o segregadora, veamos cuál es la pregunta de rigor. La pregunta número 1 nos dice, se colige que, según Carmen Calvo, la educación mixta acarrea debilidad en un aspecto. Recordemos que Carmen Calvo es la representante de la educación segregadora, entonces estaría en contra de la educación mixta, porque para ella acarrea debilidad en un aspecto. ¿En qué aspecto acarrearía debilidad? Axiológico, ideológico, cognitivo, ecléctico o social. Recuerda muy bien que la educación segregadora está aplicada netamente al plano académico, mientras que la educación mixta, si bien toma en cuenta lo académico, no es lo principal, sino que lo principal para la educación mixta es el plano axiológico de los valores, ¿no? Entonces, la respuesta sería lo cognitivo. La educación mixta acarrea una debilidad en el plano de conocimiento, en el plano cognitivo. 2. Se infiere o se colige que los partidarios de educación mixta presuponen el valor de una educación sesgada, diferenciada, asistemática, técnica u holística. Si hemos entendido y analizado bien el texto, ellos están en contra de lo sesgado, de lo diferenciado, de lo sistemático y de lo técnico académico. Están más bien en pro de ¿qué? De una educación holística, es decir, integradora. 2 enano. Y por último, la pregunta 3, se infiere que la
crítica contra un estereotipo estriba en que implica una... Recordemos, ¿quién plantea la presencia de estereotipos? La educación mixta nos dice que la educación diferenciada implicaría que es como un caldo de cultivo para futuros estereotipos. Entonces, dice, se infiere que la crítica contra un estereotipo estriba que implica en una abstracción, distorsión, identificación, inducción o reflexión. Según nuestras referencias culturales, jamás podría ser una abstracción, tampoco una identificación o una inducción o una reflexión. Tendría que ser una distorsión. Recuerda, por favor, léxicamente hablando, de que un estereotipo es una propuesta de un colectivo respecto a determinada persona o determinado u otro colectivo. Por lo general, los estereotipos suelen ser negativos. Entonces, si es algo implique algo negativo, porque también hay estereotipos positivos, pero en demasía hay más estereotipos negativos, lo negativo implica ¿qué cosa? La distorsión. Entonces, 3 sería besito. Bueno, muchachos, con esto hemos acabado la semana número 2. Espero, por favor, que repasen el planteamiento teórico de esta semana y nos vemos hasta la próxima.